Muy buen día para cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México de parte de su amiga Inés Nicolás. Hoy viernes 14 de agosto del 2015 tendremos el estudio general de nuestra lección número 7, que es para estudiar y meditar lo que realmente ya vimos durante toda esta semana. Como sabemos, nuestra lección de esta semana llevó por título Jesús, el Señor de las Misiones. Y hoy vamos a reforzar cada uno de los puntos que estudiamos durante toda la semana, pero para comenzar vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos la vida y la salud que usted nos da hasta este momento. Gracias porque nos permite a través de este medio compartir su santa palabra. Suplicamos que sea de bendición para cada persona que nos escucha en este momento y que usted bendiga en gran manera este ministerio. Si alguna persona que nos escucha tiene alguna necesidad, Padre bendito, que sus palabras sean de confort y también así que su infinita misericordia sea con cada uno de los oyentes para que ellos sean grandemente bendecidos el día de hoy. Quédese pues con nosotros, que su palabra no regrese vacía, para honra y gloria de su nombre. Amén. Bien, como les comentaba, nuestra lección de hoy no tiene un título, pues es el estudio y la meditación de lo que ya estudiamos realmente durante toda la semana. Y tuvimos una lección bastante interesante, ya que en este trimestre nuestra lección nos habla sobre los misioneros. Y hemos estado viendo cada semana un personaje importante y cómo cumplió la misión o cómo fue que se le reconoce como un gran misionero en las Sagradas Escrituras. Pero esta semana exclusivamente tratamos sobre el maestro de maestros, sobre nuestro Señor Jesucristo, que es conocido como el Señor de las misiones. Y vamos a recordar nuestro texto para memorizar, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y bien, nosotros en esta semana estudiamos cómo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, este gran equipo para rescatar a la humanidad del pecado, implementó una gran misión, un plan de redención. Pero esto no sería tan simple ni tan sencillo de llevarse a cabo, porque nosotros sabemos que al pasar de los años, aunque nuestro Padre Celestial dejó su santa palabra a través de sus siervos los profetas, a través de los patriarcas, a través de los líderes que él mismo eligió, nosotros entendemos que no fue posible que la gente entendiera en sí este gran mensaje. Así que el plan de redención de nuestro Padre Celestial, eh, a través de sus siervos los profetas, Él reveló que llegaría el momento en que nuestro Señor Jesucristo tendría que venir a este mundo a enseñarnos con su ejemplo, con su testimonio, con su forma de vida, a enseñarnos el amor que realmente nos tiene el Padre como nuestro Creador. Y no solo eso, sino que vino a instruirnos de la forma correcta de cómo se debe de vivir de acuerdo a los estatutos que él implementó, de cómo se debe de regir toda aquella persona que acepta ser llamado hijo de Dios. Entonces fue una gran enseñanza, ya que podemos comprender a través de las Sagradas Escrituras, a través del Antiguo Testamento, podemos leer y estudiar y analizar cómo nuestro Padre Celestial, en su infinita sabiduría, envió el mensaje para preparar a las personas en el tiempo indicado en cuanto nuestro Señor Jesucristo tendría que venir a esta tierra a cumplir esa gran misión de salvar a la humanidad del pecado, de las garras del enemigo. Así que vimos que no fue algo que sucedió de repente, sino que estaba planeado
Y no solo eso, sino que nuestro Padre Celestial cumple su palabra cuando dice que no habrá nada que haga sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Y nosotros entonces debemos de tener esa mentalidad de que Dios siempre envía un mensaje especial en el momento indicado a través de sus profetas, aún en nuestros tiempos. Vimos también y estudiamos cómo la gente que vivía en el tiempo en que llegó nuestro Señor Jesucristo a nacer en este mundo como un ser humano, ellos conocían o habían escuchado las profecías a través del profeta Isaías, del profeta Daniel. Entonces nosotros así podemos comprender cómo cuando los ángeles se le aparecieron a estos pastores, ellos comprendieron realmente de qué se trataba. Y no solo eso, sino cuando a Simeón el sacerdote, ¿verdad? También Dios le reveló. Entonces él pudo transmitir su testimonio y pudo morir con esa esperanza bendita de que Dios había cumplido su palabra, así como se lo había revelado. También así vemos como el precursor de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, cumplió él con su misión, una gran misión que él tuvo de preparar el camino, la mente de las personas para la llegada de nuestro Señor Jesucristo con ese mensaje de amor. Juan el Bautista tuvo que ser un poco duro en sus mensajes, sin embargo, él fue utilizado por el Espíritu Santo para así hacer cimbrar esos corazones tan duros que en ese momento se habían enajenado en sus propias conjeturas sobre la palabra de Dios, porque ellos, lejos de predicar el mensaje, ellos tenían como un grupo muy segmentado, en donde ellos analizaban las Sagradas Escrituras y predicaban, y cada vez eran más leyes y más leyes y más leyes que el pueblo judío, que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios en ese tiempo, estaba viviendo bajo un yugo realmente. Y no podían comprender que todo sacrificio que ellos presentaban solo tendría validez a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso solamente era un símbolo de obediencia que ellos debían de cumplir. Sin embargo, ellos lo hicieron como una norma de vida y es algo que tendría que cambiar, ya que si no, ninguno de nosotros podría comprender realmente el gran amor que tiene nuestro Padre Celestial para redimirnos del pecado, para hacer ese gran sacrificio que hizo de dar a su único hijo a morir por nosotros y a perecer, algo que él no merecía, sino que nosotros por nuestro pecado, por nuestra forma de vida y por nuestra necedad. Sin embargo, Dios es tan grande en su misericordia que envió a Juan el Bautista, envió a nuestro Señor Jesucristo, a su único Hijo, y nuestro Señor Jesucristo cambió toda esa divinidad por amor a nosotros. Y es algo cruel cuando nosotros recordamos con mucho sentimiento lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, pero realmente no hacemos nada por cambiar. No tenemos un dominio propio de tal manera que agrademos a Dios con nuestras acciones en gratitud al sacrificio que Él hizo por nosotros. Él sufrió lo que nosotros debíamos de sufrir, Él padeció lo que nosotros debíamos padecer. Sin embargo, el enemigo es tan astuto que nos hace creer que nosotros merecemos ese sacrificio y solamente debemos de decir gracias. Sin embargo, cuando nuestro Padre Celestial pues nos demuestra este amor, nuestro Señor Jesucristo nos dice: hijitos míos, no me améis de palabras ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Y entonces allí es donde estamos fallando. Cuando nos habló acerca de la misión hacia los judíos, nuestro Señor Jesucristo dejó en claro que Él venía primeramente a redimir a ese pueblo judío, a redimir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al que se había considerado que estaba guardando las normas que Dios había mandado en sus sagradas escrituras para reconocerse como un hijo de Dios. Sin embargo, dentro de ese mismo pueblo
las ovejas estaban extraviadas, así lo mencionó la palabra de Dios. Entonces, había ovejas perdidas en Israel. Entonces, era su misión rescatar primeramente a esas ovejas, y después de que ya hubiese rescatado a esas ovejas, entonces ahora sí podía esa misma Grey, que había sido reformada de alguna manera espiritualmente, ahora sí podría esparcir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que la salvación no solamente llegó para el pueblo judío, sino llegó para todo el mundo. Así lo estudiamos en el Evangelio de San Mateo, en Marcos, en Lucas. Nosotros podemos ver cómo nuestro Padre Celestial no solo vino a su pueblo, a su grey, o al pueblo que se creía como su remanente, sino que Él vino a todo el mundo, pero no podía ir a todo el mundo sin antes rescatar a su grey, porque entonces no podrían dar testimonio de un mensaje que realmente venía del Señor. Ellos tendrían que quitar de ellos mismos su orgullo, su ego, tendrían que ser más humildes, y nosotros podemos ver a través de las Sagradas Escrituras y de los Evangelios cómo Él dice que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Entonces vemos que el trabajo y la misión, la gran misión que tuvo nuestro Señor Jesucristo no fue nada sencillo. Vimos cómo también Él después fue a los gentiles, y no solo preparó al pueblo de Dios, sino que preparó a los 12 apóstoles, a los 11 en este caso, porque sabemos que Judas lo traicionó. Sin embargo, hubo alguien más que ocupó su lugar, pero Él preparó precisamente a estos hombres que eran pescadores, que eran personas humildes, que muchos de ellos no tenían estudio. Sin embargo, Dios en su infinito amor nos da sabiduría, y Él nos dice a nosotros también hoy en nuestros días: si alguno necesita sabiduría, pídala, porque el dador de esta sabiduría para el entendimiento de sus sagradas escrituras es solamente divino, y es Dios. Entonces nosotros, si queremos tener conocimiento en la palabra de Dios, debemos de arrodillarnos y debemos de pedirle a nuestro Padre Celestial. Cuando estudiamos el día de ayer sobre la Gran Comisión, vemos también cómo después de que ya preparó a las personas que realmente escucharon su voz para antes de su partida, antes de que Él se fuera al cielo, nosotros vemos el encargo que Él les hizo a sus apóstoles. Y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, ¿verdad? Y esto lo pudimos leer en el libro de Mateo también, en Marcos. Nosotros podemos comprender aquí cómo nuestro Padre Celestial en su infinita sabiduría tuvo un proceso de crecimiento espiritual primero con estas personas, para que ellos pudieran ir y predicar este evangelio, ahora sí, a quienes no conocían a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos ya conocían a nuestro Padre Celestial, sin embargo ellos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, lo rechazaron, porque a ellos no les quedó claro que cuando nuestro Señor Jesucristo llegara a este mundo, Él no vendría a constituirse en este mundo como un soberano terrenal, sino que Él vendría a dejar en claro el testimonio de esa bendita promesa de redención a través de su propia vida. Y como ellos no la aceptaron, ellos mismos delante de Pilato, ellos lo desconocieron, ellos presentaron a su rey como el César, a su único rey como el César, y dijeron que nuestro Señor Jesucristo era un impostor, que Él estaba blasfemando en contra de Dios, y bueno, ellos mismos lo condenaron a su crucifixión. Y ellos mismos dijeron que la sangre de nuestro Señor Jesucristo recayera sobre ellos y sobre sus hijos. Ellos mismos se condenaron por la necedad que había en su corazón. Y Dios dice que es lo mismo que va a pasar en nuestros tiempos. Si nosotros no ponemos atención a lo que Él nos dice a través de su palabra, a través del espíritu de la profecía,
Entonces va a cegar nuestra mente y va a cerrar nuestros oídos, porque realmente nunca vamos a entender, aún teniendo la razón para reflexionar. Si no aceptamos, ya no vamos a comprender y ya no vamos a entender, porque es cuando nos entregamos a manos del enemigo de tal manera que ya no podemos comprender las verdades de Dios, porque Él mismo dice, ¿verdad? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos porque si no vamos a caer en este penoso asunto como cayó el pueblo judío, de desconocer a su rey, de desconocer a su salvador, de desconocer a su único abogado que podía interceder por ellos para que salvasen su vida. Y no todos fueron salvos, así que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo fue rescatar a esas ovejas que de verdad hicieron su obra, y nosotros podemos comprender cómo había personas en el estudio que tuvimos en la semana, había personas que al escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ellos le buscaban. Entonces, aunque nuestro Señor Jesucristo les dejara en claro que tenía una misión diferente, ellos le buscaban, como la mujer que lo acechaba hasta que Él le dio su bendición. Entonces nosotros podemos comprender cómo la salvación es para todos, siempre y cuando nosotros de verdad la necesitemos, pero estemos dispuestos a recibirlo, y una vez que nosotros recibamos esta salvación en nuestra vida, estemos dispuestos a compartirlo con la gente que nos rodea, con el mundo que no conoce a Dios o que aparentemente lo conoce, pero que no lo conoce como nosotros tuvimos la oportunidad de conocerle. Cuando nos habla el libro de Juan en el texto para memorizar sobre la paz que les dejó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, vamos a leer el contexto para poder comprender por qué les dice estas palabras. Vamos a leer de los versos 19 al 23. Dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día del primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y también dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Este es un gran mensaje también para nosotros. Los discípulos estaban pasando un momento de angustia porque los mismos judíos, los que se creían del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, estos mismos estaban buscando a aquellos que aceptaron las verdades eternas, que aceptaron las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y que creyeron en el plan de redención que Él vino a cumplir, y que ellos, pues a pesar de sus debilidades, ellos se aferraron a esta fe con nuestro Señor Jesucristo y anduvieron con Él. Y estos eran los apóstoles, o los discípulos se puede decir. Ellos por miedo un domingo estaban a puertas cerradas reunidos porque ellos temían por su vida, y ahora estaban solos, ya no tenían al maestro con ellos, y habían visto cómo habían crucificado al maestro. Entonces eso no era sencillo de asimilar para ellos en este momento. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no les abandonó, porque cuando Él resucitó, Él se acordó enseguida de ellos. Así que cuando Él llega, lo que les dice es unas palabras las cuales pueden calmar esa angustia. Y esa paz es la única que nos puede dar Él. Más nadie nos los puede dar en este mundo. Y Él les dice: paz a vosotros. Les muestra sus manos, les muestra las evidencias de que Él es el Hijo de Dios que había sido crucificado y que había resucitado, y por lo tanto había vencido al enemigo. Y ellos debían reafirmar su fe, ya no como la que tenían antes, sería mucho mejor, mucho más refinada como el oro, puesto que ahora podrían ver el testimonio vivo
del poder de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, venciendo a la muerte, que es lo único que trae el enemigo de nuestro Padre Celestial a nuestras vidas. Él, cuando les dice estas palabras, dice que sopla hacia ellos y les dice: recibid al Espíritu Santo. Y ahora les dice: así como mi Padre me envió, así yo también los envío. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para darnos el mensaje correcto y para llevarnos a la salvación eterna. Ahora, de la misma manera en que nuestro Padre Celestial envía a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestro Señor Jesucristo, como el Señor de las misiones, nos enseñó, así como les enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, nos enseña a través de su palabra a nosotros. Y estas palabras son para nosotros. Le agradecemos a Dios si no estamos viviendo ninguna angustia en este momento, pero si lo estamos, tomemos estas palabras para nosotros y hagámosla nuestra de tal manera que el Espíritu Santo esté con nosotros y hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial para que seamos redimidos hacia vida eterna, y no solo nosotros, sino también las personas a las que llevemos este gran mensaje de salvación. Y también vimos en el libro de Mateo, capítulo 24, en el verso 14, dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas palabras siguen siendo vigentes para nosotros, así como lo fueron para los discípulos. Ellos vivieron mucho tiempo antes que nosotros. Y vivieron en circunstancias bastante difíciles. Nosotros también estamos viviendo en circunstancias bastante difíciles, pero todavía no se acerca un sentimiento como el que ellos pasaron. Sin embargo, nosotros sabemos que por las señales que estamos viendo, porque creemos en las profecías que nos dejó nuestro Padre Celestial también a través de sus siervos y a través de su sierva, entonces nosotros estamos convencidos de que el tiempo de nuestro Señor está cerca. Y aunque así no fuere, tenemos esta gran comisión de llevar este mensaje a todo el mundo entero, a todas las naciones. ¿Para qué? Para cumplir con esta gran comisión. De acuerdo a este libro de Mateo, Jesús predijo desde ese entonces que esto acontecería en un futuro. No porque él se lo hubiese imaginado, es porque él lo sabía. Y si nosotros no lo hacemos, alguien lo va a hacer. Así que Dios ya tiene su plan completo. Solo nos está esperando a nosotros, porque Él no quiere que perezcamos, dice, sino que todos nos arrepintamos para vida eterna y para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo valga la pena el que haya sido derramada y se salven muchas vidas. Pero nosotros, si conocemos a alguien que no conoce a nuestro Padre Celestial, debemos de predicarle porque no tenemos ninguna fecha que nos confirme cuándo viene nuestro Señor Jesucristo, pero sí sabemos que viene, así con esa seguridad que tuvieron los discípulos, con esa seguridad que murió cada mártir, con esa seguridad que a veces uno dice la fe que uno tiene. Con esa misma seguridad quiere nuestro Padre Celestial que pregonemos este gran mensaje de salvación, para que ninguno perezca. Pero si alguien perece, va a ser por su voluntad, pero no porque no escuchó la palabra de Dios, porque dice que el evangelio del reino iba a ser esparcido por todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendría el fin. Y esto se va a cumplir con o sin nosotros. Nosotros no somos indispensables para este mensaje, recordémoslo, porque nos podemos equivocar y podemos pensar que si nosotros no predicamos vamos a detener la venida del Señor, y no es así. No es así, los tiempos de Dios son perfectos y se va a cumplir aunque nosotros no cumplamos con nuestra parte. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1, verso 7, y dice de la siguiente manera: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. ¿Y a qué se refiere esto? A que nosotros no podemos saber la fecha en que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez, pero sí podemos estar seguros de que viene. Y sí podemos creer, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Así que nosotros podemos tener esa fe, o por fe podemos predicar ese evangelio,
por fe podemos cumplir con esa gran comisión y no estar poniendo fechas, porque si nosotros llegamos a equivocarnos al poner fechas, es por eso que viene la incredulidad hacia nuestro Padre Celestial, y realmente Él dijo que pues la fecha solamente la sabe su Padre. Y tenemos señales que nos van indicando en qué tiempo estamos viviendo, pero no hay una fecha fija y no debemos de pues concentrarnos en ese detalle, ya que lo más relevante es preocuparnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, así como en los nombres de las personas a las cuales nosotros apreciamos. Bien, vamos a leer Mateo, el capítulo 23, versos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras deben de hacernos reflexionar, porque estas palabras son para el pueblo de Dios. Y si nosotros estamos rechazando el mensaje de Dios por fábulas, por cosas que no nos están edificando espiritualmente, estas palabras se van a cumplir en nosotros. Y nuestros hogares y nuestra vida va a ser desolada. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no nos va a conocer como para llevarnos al cielo. Él es tan amoroso y tiene tanta misericordia por nosotros que nos permite en este momento libremente escuchar su santa palabra a través de este medio, de leerlo en internet, en cualquier otro medio, y nadie nos puede condenar todavía. Pero va a llegar un momento en que todo esto va a ser imposible. Pero Dios ya habrá cumplido su parte con cada uno de nosotros si nosotros se lo permitimos ahora. El tiempo de Dios es perfecto, pero nosotros no podemos forzar que el tiempo de Dios se extienda solo porque nosotros tenemos ocupaciones terrenales que terminar. Nosotros sabemos que somos ciudadanos del cielo, y si queremos recuperar esa ciudadanía tenemos que olvidarnos un poco del mundo. Si nosotros nos aferramos al mundo, no podremos ir al cielo. Así que esta palabra es para nosotros. El mensaje tiene que darse no de una forma tímida y sin vida, sino con una expresión clara, decidida y conmovedora. Las predicaciones del mensaje de Dios no debe de ser con miedo, no debe de ser con inseguridad. Tiene que ser clara, precisa y de tal manera que conmueva los corazones. Así como cuando Nínive iba a ser destruida, el mensaje no fue un mensaje de esperanza, no fue un mensaje de promesa, que Dios haría un milagro en sus vidas. Fue un mensaje de condenación, fue un mensaje de juicio. Sin embargo, eso hizo que estas personas doblegaran su orgullo, se olvidaran de sus dioses y rogaran al Dios de dioses, que es nuestro Padre Celestial, al Dios de Jonás. Y Dios tuvo misericordia de ellos por esa demostración de sinceridad que tuvieron estos ninivitas. Ahora, si nosotros escuchamos una y otra vez la palabra de Dios y no reflexionamos y no recapacitamos, Dios no nos va a salvar por misericordia. Nosotros tenemos que aceptar esa salvación y debemos de pregonar este mensaje de la misma manera. Todo mundo ya sabe que Jesús nos ama, que Jesús es amor, que Dios es amor. Todo mundo ya lo sabe, pero todo mundo no entiende las profecías y nosotros sabemos que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos y sabemos que Cristo viene pronto. Y aunque no fuera así, nosotros no tenemos la vida comprada y no sabemos si vamos a despertar el día de mañana. Así que el día en que nosotros ya no despertemos, hasta allí se nos acabó el tiempo de la gracia para nosotros. Nosotros no tenemos la vida comprada y es por eso que debemos de vivir cada día como si Cristo viniera ya. Entonces, este es un llamado para nosotros. Esto lo podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 23, que es el Espíritu de la Profecía a través de la sierva del Señor. Les voy a leer un párrafo. Dice, centenares están aguardando la amonestación
a escapar por su vida. El mundo necesita ver en los cristianos la evidencia del poder del cristianismo. No solo se necesita a los mensajeros de la misericordia en unos pocos lugares, sino en todas partes del mundo. De todo país proviene el clamor: pasa y ayúdanos. Ricos y pobres, humildes y encumbrados están pidiendo luz. Hombres y mujeres tienen hambre de la verdad tal cual es en Jesús. Cuando oigan el evangelio predicado con poder de lo alto, sabrán que el banquete está preparado para ellos y responderán a la invitación: venid, que ya todo está preparado. Las palabras id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, que se encuentra en el evangelio de Marcos capítulo 16, se dirigen a todos los que siguen a Cristo. Todos los que son ordenados a la vida de Cristo están ordenados para trabajar para la salvación de sus semejantes. Ha de manifestarse a ellos el mismo anhelo que él sintió en su alma por la salvación de los perdidos. No todos pueden desempeñar el mismo cargo, pero hay cabida y trabajo para todos. Todos aquellos a quienes han sido concedidas las bendiciones de Dios deben responder sirviendo realmente y han de emplear todo don para el progreso de su reino. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y recordemos que estas palabras y esta lección es para nosotros, es un llamado para nosotros. Dios nuevamente está predicando en su pueblo, está tratando de rescatar a las ovejas dentro de la misma grey para que así podamos salir y esparcir este gran mensaje, pero no lo hagamos con timidez, no lo hagamos con miedo y no prediquemos cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. No acomodemos las cosas, demos el mensaje como se tiene que dar, demos la alerta de la venida de nuestro Señor Jesucristo como se tiene que dar. No nos inventemos fechas porque vamos a ser reprobados delante de Dios. Demos el mensaje tal cual está escrito en la Biblia y en el espíritu de la profecía, porque dice que ellos están esperando esta verdad. Ellos están esperando escuchar esta verdad. Y si nosotros no lo hacemos, nosotros vamos a ser reprobados delante de nuestro Creador y no vamos a tener pues la oportunidad de reivindicarnos en ese momento, porque será demasiado tarde. Y entonces serán para nosotros las palabras que leímos en el libro de Mateo capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y en este momento Dios nos habla para que nosotros no echemos por la borda estas palabras, reflexionemos para que Él nos ayude a llevar este gran pregón, a cumplir con esta gran comisión, así como lo cumplieron los apóstoles, para honra y gloria de su nombre. Que Dios les bendiga. Les agradecemos el haber estado con nosotros por este medio. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.net, y les agradecemos por su compañía. Si Dios nos permite, nos escuchamos al iniciar una nueva semana con nuestra siguiente lección. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un excelente día.